Bienvenidos a Átomos y Bits. Esta semana estamos aquí para contaros cosas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación, como todas las semanas anteriores, y para aportaros pues todas las novedades que tenemos encima de la mesa. Tenemos unas cuantas. En el programa nos caben las que nos caben y de ellas vamos a hablar, y además con detalle, porque como todas las semanas hay asuntos especialmente interesantes. Lo primero de todo, recordar que la realización técnica corre a cargo de Esteban Novillo, que toda la información nos la trae José Manuel Nieves y que el saludo en el micrófono es de este que os habla, Pedro Pablo May. Hablemos pues con nuestra fuente de información favorita, don José Manuel. ¿Cómo está usted, señor? ¿Qué tal, Pedro Pablo? Fenomenal, muy bien. Me alegro porque hoy vamos a hablar de partículas imposibles y es imposible que hablemos de estas partículas, si no es que nos lo cuentes tú, porque claro, tenemos que hacer referencia a una en concreto que apareció por aquí, pues no hace un par de años más o menos, y sobre la cual todavía hay bastantes especulaciones sobre su composición. Bueno, Pues, cuéntanos. pues sí, porque desde que se descubrieron, estamos como locos intentando capturar neutrinos, ¿no? Sí. Que son unas partículas, las llamaban las partículas fantasma, ¿no? Porque son tan ligeras, apenas tienen masa y atraviesan la materia como si no existiera, ¿no? El planeta de parte a parte lo atraviesan sin chocar con nada, ¿no? Y resulta que se han construido varios detectores con unas aguas muy pesadas en las que estadísticamente uno de cada miles de millones de neutrinos pues choca con algo, ¿no? Y entonces estos detectores de vez en cuando capturan uno, ¿no? Y bueno, ahora te explicaré para qué para qué nos sirven estos neutrinos. Pero el caso es que en febrero del año 23, uno de estos detectores, que lo están acabando de construir, el KM3NeT, que está a 800 metros bajo las aguas del Mediterráneo, ¿no? Frente a Italia, ¿no? Pues captó una señal, uno de estos supuestos neutrinos, pero que era absolutamente extraña, ¿no? Resulta que tenía una energía nunca vista, increíble, 220 petaelectronvoltios. Arrea, ¿eso cuánto es? Es decir, pues 35 veces más que la de cualquier neutrino detectado con anterioridad y miles de veces más que cualquier partícula que seamos capaces de producir en la Tierra, incluso con los más potentes aceleradores. Caramba. O sea, fue un evento absolutamente extremo, ¿no? Que según recuerdan los físicos, eh, 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 cuando recibieron los datos, el programa informático, al intentar analizarlos, se colapsó. O sea, no pudieron ni analizar ni saber exactamente cuánta potencia tenía eso, ¿no? Mm. Bueno, y eso, fíjate, este detector, el KM3NeT, todavía hoy está funcionando de forma parcial porque no está del todo construido. Mm. Estará operativo del todo en el año 29, pero ya tiene son una serie de, imagínate, como una especie de cuerdas que salen del fondo y van verticalmente hacia arriba, y Sí. en esas cuerdas cada X metros hay una esfera que es un detector, ¿vale? Y entonces en 2023 tenía desplegados pues una décima parte de los detectores Mm. cuando captaron este suceso inusual, ¿no? Y eso, claro, pues plantea una duda de cómo es posible que este detector, que en aquel momento era tan pequeño, recién encendido, pudiera ver el neutrino con mayor energía registrado en toda la historia, cuando otros detectores que son mucho más veteranos, como el Ice Cube, que está en el Polo Sur, a 1 kilómetro bajo el hielo. O sea, ese detector está instalado bajo los hielos de la Antártida, mucho más grande, con años de experiencia, pues nunca había detectado nada parecido. ¿Cómo es posible, no? Es que esta energía de 220 petaelectronvoltios, pues a ver, en el fondo equivale a la energía de un grano de arena que cae desde una altura de unos pocos centímetros. Pero Sí. claro, eso concentrado en un espacio subatómico, en un espacio infinitamente más pequeño que un grano de arena. Ya. Es decir, si tuviéramos que hacer la escalada, sería como 1000 bombas atómicas en ese grano de arena. Mm. ¿Vale? Si tuviéramos que escalar los tamaños, ¿no? Vale, pues
desde ese momento, desde el 23, esa energía gigantesca, pues ha generado un intenso debate. Porque si no es un falso positivo, cosa que no parece porque se han hecho distintas verificaciones, Eso pues te iba a, entonces eso no te iba sé, a preguntar, ¿no hay posibilidad de que haya habido un error, ¿no? En la pues medición. parece que no. O sea, desde el año 23 hasta ahora, por lo menos se ha hecho en 6 ocasiones, se ha intentado. Sí. Y se ha visto que no era un falso positivo. Bueno, pues entonces necesitamos una explicación para saber lo que es. Mm. Y ahí es donde entramos en el terreno de las posibilidades, porque no tenemos ni idea de lo que puede ser. Una posibilidad que sabemos que ahí arriba en el universo, pues hay aceleradores de partículas cósmicas, porque las partículas que captamos, ya muchas de ellas tienen muchísima más energía que la que nosotros somos capaces de hacer en nuestros aceleradores, y hay procesos naturales, explosiones de estrellas, colisiones de agujeros negros, que generan, son aceleradores naturales de partículas, ¿no? Y las generan a unas potencias que nosotros ni siquiera podemos soñar llegar, ¿no? Bueno, pues es posible que haya uno de esos aceleradores naturales que todavía no conozcamos, ¿no? Y que tenga un poder extraordinario, ¿no? Estos, los neutrinos de alta energía, si es que es así, pues se generarían, pues cuando protones chocan con otros protones, pero a unas energías inimaginables, ¿no? Para nosotros. Sí. Otra posibilidad es que esta detección sea el primer avistamiento de una fuente de neutrinos de fondo que está predicha para las energías muy altas en el universo, ¿no? Que serían los neutrinos cosmogénicos, es decir, un tipo de neutrinos con energías gigantescas que se producen cuando los rayos cósmicos, que sabemos que son partículas de alta energía, chocan con la radiación de fondo del microondas, Ujú. con la radiación residual del propio Big Bang, ¿no? Pero claro, esto nos sigue diciendo, y entonces, si esto es un neutrino cosmogénico, ¿por qué otros detectores como el IceCube, que es mucho más poderoso que este, que No lo ha todavía no cazado. está terminado, no lo ha captado ya? Y entonces ahora llega un nuevo artículo, y en el que se desliza otra idea. ¿Y si fuera una partícula de materia oscura? ¡Chan, chan! Claro, claro, es una explicación audaz, pero dentro de lo posible. ¿Y si no fuera un neutrino, sino una partícula de materia oscura? Una que nació, pues, de un blazar o de una galaxia activa, y que en 2023 casualmente chocó contra nuestro planeta y fue a parar a uno de los detectores del KM3 en el NET. Bueno, los detectores de neutrinos, desde luego, ya tienen una tarea difícil buscando neutrinos, porque los neutrinos, ya te he dicho que actúan muy raramente, Sí. con la materia, ¿no? Cuando un neutrino llega a la Tierra, eh, o solo ocasionalmente, uno de cada miles de millones, choca con algún átomo y produce un muón. Y ese muón es detectado por detectores, pues, como el KM3 o como el IceCube. Pero la energía extrema de esta partícula en particular, y el hecho de que IceCube no lo viera, a pesar de ser excepcional, pues llevó a estos investigadores en su nuevo estudio a considerar una hipótesis más arriesgada, ¿no? Como que fuera efectivamente de materia oscura. ¿Y qué pasaría si esa partícula hubiera sido de materia oscura? Bueno, pues que el misterio quedaría resuelto, si realmente se trata de una partícula de materia oscura. Porque la trayectoria predicha de esa partícula, que fue poco profunda, significaría que tuvo que viajar a través de una zona mayor de la Tierra para llegar al KM3 net. Ten en cuenta que estas partículas atraviesan la Tierra como si no existieran, ¿vale? Sí. Y entonces tuvo que atravesar más cantidad de planeta para llegar al KM3 que a IceCube, que está en el Polo Sur. Eso lo calculan por la trayectoria, Mm. porque debió de entrar desde abajo, desde el Polo Sur. Entonces, primero se encontraría con el IceCube, que se lo pudo saltar, pero después tuvo que atravesar una buena parte de la Tierra para llegar al otro lado y salir por Italia. Y ahí es donde estaba el KM3 net. Y entonces es posible que las probabilidades de chocar, al tener que atravesar más cantidad de planeta, pues fueran mayores, y Claro. terminara chocando con una partícula y produjera el muón que se, que se detectó. Eso podría explicar por qué IceCube no la vio, ¿no? A ver, no todo el mundo está convencido de que esto haya sido así, ¿no? Y piensan que, después de todo, lo más probable es que estemos hablando de un neutrino ordinario, aunque con una energía absolutamente excepcional.
Pero claro, si esta nueva idea resulta que es correcta, pues abriría un camino totalmente nuevo para estudiar materia oscura, algo que nunca se había hecho hasta ahora y que llevamos décadas intentando. Toda esa energía de los neutrinos la podríamos llegar a aprovechar nosotros porque no sé, o sea, si hubiera alguna forma de reutilizarla, podría ser la solución definitiva a los problemas de energía del mundo. Vamos a ver, vamos a ver. El problema es que los neutrinos, que ya te he dicho que las llaman las partículas fantasmas, ¿no? Sí. Son un misterio de por sí. O sea, a ver, son la segunda partícula más abundante del universo, solo detrás de los fotones. Mm. Y son realmente diminutas, no tienen masa, no tienen carga eléctrica. Y por eso son de las más difíciles de capturar. Sí. Prácticamente no interactúan con la materia, ¿no? Es decir, un neutrino es capaz de atravesar galaxias enteras sin chocar ni siquiera con ninguno de los átomos de esa galaxia. Fíjate, un neutrino, han hecho cálculos, podría viajar a través de un año luz de plomo. Imagínate que eres capaz de construir un muro de plomo que tenga un año luz de grosor y no chocar con ninguna otra partícula. Madre mía. Claro, entonces las colisiones con partículas, con otras partículas de materia son extremadamente raras, ¿no? Por eso hay que hacer estos detectores que siempre son, por ejemplo, tenemos uno debajo de los Apeninos, a 2 kilómetros de profundidad bajo las montañas, bajo el mar, ¿Por bajo qué se los construyen hielos, ahí? ¿Por qué se construyen bajo el mar y bajo las montañas? pues para garantizar que si se produce una colisión en los detectores, no es una partícula normal, que las partículas normales es mucho más difícil que consigan atravesar 2 kilómetros de roca para llegar hasta el detector que está a 2 kilómetros de profundidad, en el caso de los Apeninos, o a 1 kilómetro de profundidad bajo las aguas, o a 2 kilómetros de profundidad en el hielo. Es decir, las partículas que no son neutrinos se quedan antes, Mm. chocan con el hielo, con alguna partícula, no llegan hasta allá abajo. Es Ya. decir, partimos de la base de que la mayoría de las partículas que lleguen a esos lugares tan recónditos, con todos esos obstáculos de por medio, pues son neutrinos. Y aún así, uno de cada miles de millones choca con alguno de los átomos de los detectores. Mm. Uno de ¿Vale? cada Es decir, miles de millones. de cada miles de Es que es millones de tremendo. neutrinos. Claro, entonces, tú fíjate, si colocas o cualquiera de nuestros oyentes hay un detector maravilloso que es el Super Kamiokande, que está en Japón. Si ponéis eso, Super Kamiokande en YouTube, en Google para ver fotos, veréis que es como una cúpula futurista gigantesca que está a 2 kilómetros de profundidad, donde hay como un lago de agua pesada cubierto totalmente por una cúpula en la que hay miles de detectores. ¿Y qué es lo que detectan estos detectores? Pues cuando un neutrino da la casualidad de que choca contra una partícula de ese lago de agua pesada, o sea, es agua más densa para facilitar que haya colisiones, pues genera un muón y ese muón se desintegra y hace un pequeño chispazo de luz azul. Esa luz azul es la que detecta el neutrino, Mm. ¿vale? Entonces, pues fíjate que la existencia de los neutrinos fue propuesta por Pauli en la década de los 30, ¿no? Sí. Pero no se ha conseguido detectar uno hasta casi 30 años después, ¿no? Mm. Y ya te digo, los detectores son obras de ingeniería bestiales solamente para detectarlas, como para captar la cantidad suficiente como para extraer energía, ¿no? Ya. Pero claro, muchos son tan abundantes, por ejemplo, el Sol. El Sol nos envía oleadas de neutrinos a cada segundo que pasa, generados por la propia fuerza del reactor nuclear del Sol. O sea, cada centímetro cuadrado de tu cuerpo y del mío son atravesados a cada segundo por miles de millones de neutrinos, sin que ninguno de ellos choque con nosotros. O sea, nos atraviesan como si no nos vieran. Ah, por eso ¿Vale? siento cosquillas a veces. Bueno, tú sí porque eres un material ultra denso y extraterrestre, pero los mortales normales no, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces, claro, por eso te digo que encontrar este neutrino que chocó en 2023 con esta energía tan extraordinaria, pues ha mosqueado a muchos investigadores. Claro. O sea, primero lo que han hecho en estos 2 años ha sido intentar descartar pues, que no fuera
pues es una medición falsa, un error de los instrumentos, una falsa detección, algo de eso parece absolutamente descartado. Pues entonces ahora se trata de ver qué es lo que es. Y como no tenemos ni idea de qué es lo que puede ser, pues hay varias hipótesis. Y una de ellas, que es la que hemos hablado hoy, que podría ser, ¿por qué no? Llevamos décadas, pues a lo mejor la casualidad nos ha permitido que un detector de neutrinos casualmente pues captar una partícula de materia oscura que llevamos detrás de ella 20 años y no hay manera. Sería además un ahorro, porque el mismo tipo de detectores nos serviría para las dos cosas, para los neutrinos y para la materia oscura, en un Claro, momento claro, dado. claro. Muy bien, pues nada, nos vamos a quedar con... Yo la verdad es que los neutrinos son esas partículas tan fantasmales que me parecen absolutamente fascinantes. Nos vamos a quedar con ese asunto porque Claro, tú tenemos... fíjate, los producen, ya termino, ¿no? Sí, Las producen las estrellas, sí, la producen cualquier fenómeno violento que haya en el universo y los produjo el Big Bang. A oleadas gigantescas, esos son los que te decía antes, los sí, sí. cosmogénicos. Entonces, intentar encontrar un neutrino cosmogénico, una posibilidad sería que este neutrino tan energético fuera un neutrino cosmogénico. O sea, sería difícil encontrar, o sea, capturar a los normales, pues imagínate encontrar a los del Big Bang. Mm. Bueno, pues lo están intentando. Bueno, este programa, Atomos y Bits, tiene muchas cosas interesantes. Una de ellas es que aumenta el vocabulario de los oyentes. Imagínate ir a tomar unas cervezas con los amigos y decir, estás siendo atravesado por 1 millón de neutrinos cosmogénicos. Y claro, se te quedan así todos mirando y diciendo, ¿qué le pasa a este? Pero si os parece rara esa palabra, y tu cerveza. y la cerveza, si os parece rara, espera que vamos a hablar de otra que os va a dejar en el sitio. Arcosauromorfos. Eres un arcosauromorfo, muchacho. Y dice, ¿y eso qué es? Pues son unos animalillos que tuvieron una épica migración hace un tiempo y de la cual nos vas a hablar ahora, ¿no? Pues sí, vamos a ver. Arcosauromorfos. En primer Son lugar, ¿qué es un los, arcosauromorfo esto? A ver. pues son unos tíos abuelos nuestros y que son los precursores de los dinosaurios y de los cocodrilos, Bueno, vivieron en el Triásico, sí, ¿vale? Vivieron en el Triásico hace unos 250 a 201 millones de años. Y los dinosaurios empezaron un poco después, hace unos 160, 170 millones de años. sí. Estos, los arcosauriomorfos, digamos que son las primeras criaturas. A ver, hace unos 400 millones de años, es decir, 150 millones de años antes de los arcosauriomorfos, todo vivía en el mar. Y las primeras criaturas que salieron del mar, los primeros peces con aletas lobuladas, son esas aletas, pues se arrastraban por las orillas trabajosamente con las aletas. Sí, Con el tiempo, o sea, ¿para qué iban a las orillas? Pues porque a comer. claro, millones de años antes, las primeras algas habían conquistado la tierra firme, se habían convertido en una fuente de alimento que nadie explotaba porque no había nada viviendo fuera del mar, y estos primeros peces sacaban la cabeza, se arrastraban trabajosamente con esas aletas por las orillas fangosas y se alimentaban de esas primeras algas. Mm. Poco a poco, esos primeros peces, esas aletas lobuladas se convirtieron en patas y esos primeros peces se convirtieron en las primeras criaturas que vivieron en terra firme. Mm. ¿De acuerdo? Las aletas convertidas en patas, pero eran todavía. De ahí salieron los anfibios, de ahí salieron los reptiles, de ahí salieron los mamíferos y de ahí salieron las aves. Los arcosauromorfos, 150 millones de años después, proceden de estos primeros pobladores de la tierra firme y son los antepasados de algunos reptiles actuales y de los dinosaurios, que todavía no existían hace 252 millones de años, ¿no? Mm. Y estos vivieron en el Triásico, ya te digo, mucho antes de los dinosaurios. ¿Y por qué los traemos aquí? Bueno, pues porque este periodo donde vivieron estas criaturas precursoras, si los ves, pues te recuerdan a un reptil, también te recuerdan a un dinosaurio, aunque mucho más pequeño. O Sí. sea, tienen algo familiar, pero dices, es otra cosa, ¿no? Bueno, pues resulta que les tocó vivir justo después de la mayor extinción masiva, que es la del Pérmico, la de finales del Pérmico, hace 252 años, que Millones, ha habido en la millones. historia, millones, perdón, de años, que la mayor extinción masiva que ha habido en la Tierra, ¿no?
Sí. En aquel periodo se produjo uno de los episodios volcánicos mayores que el mundo ha visto jamás. Y el resultado fue que más del 80% de todas las especies vivas desaparecieron. Mm. Y estos arcos auromorfos fueron de los supervivientes, consiguieron sobrevivir, ¿vale? Y sobrevivir en este mundo posapocalíptico en el que simplemente el hecho de sobrevivir durante muchos millones de años era algo inaudito, ¿vale? Piensa cómo era este mundo durante el Triásico, cuando vivieron estas criaturas. Pues todos los continentes que hoy están separados estaban todos juntos en un supercontinente que se llama Pangea, que Pangea. tenía forma de C, como forma de C, ¿vale? Y estaba rodeado por un gigantesco océano único también, global, único océano del planeta que se llama Pantalás. ¿Eso qué significa? Que Pangea era tan grande que la humedad del mar no llegaba hasta el interior de esa enorme masa de tierra. Es decir, que salvo las zonas costeras y próximas a las costas, la parte central de Pangea era un gigantesco desierto reseco, sin vida y encima por el que acababa de suceder el mayor episodio volcánico de toda la historia de vulcanismo, de toda la historia del planeta, ¿no? Qué paisaje más Desiertos, embeleso. claro, imagínate desiertos de miles y miles de kilómetros de extensión. Desiertos que dejarían en ridículo incluso a los mayores de nuestros desiertos actuales, Sí. ¿vale? ¿Sabes cuál es el mayor desierto actual? No sé, la Antártida. Exacto, la Antártida, 14 millones de kilómetros. Es de hielo, pero Sí, sigue siendo un sí, un desierto. desierto, Y el sí. segundo es el Sahara, que Sí, tiene solo 9 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Que es solo. enorme. Bueno, pues estos eran muchísimo mayores. Mm. Bueno, pues en ese ambiente, estos primeros arcosauromorfos, los precursores de los dinosaurios y de los cocodrilos, se las arreglaron no solo para sobrevivir, sino para atravesar, hacer unas migraciones larguísimas a través de estas áreas del mundo que eran absolutamente inhóspitas para la vida. ¿De qué se han dado cuenta? De que estos arcosauromorfos lograron desde una zona costera atravesar más de 16.000 kilómetros de este desierto en el que no había ninguna vida, ninguna humedad ni nada, y llegar al otro lado de Pangea. Pero ¿y Y cómo, no lo qué, hicieron, qué comían? ¿Qué bebían? ¿Cómo lo lograron? imagínate tú si eran resistentes. O sea, Sí, es inexplicable porque o sea, es una región de Pangea enorme que ocupa todo el centro de Pangea, que era enorme, sí, en la que se pensaba que no había vida, cero. O sea, que no era apta para la vida. sí. Y más después de lo que acababa de pasar, ¿no? Bueno, pues han encontrado no rastros de una de estas migraciones, sino de varias. Lo hicieron varias veces. Y Mm. estamos hablando de distancias de 15, 16.000, 18.000 kilómetros, Madre mía. ¿vale? Hechas ahí en ese ambiente infernal, absoluto, y justo después de la gran extinción de finales del Pérmico, ¿no? Sí. A ver, de hecho, durante esa época, el Triásico, que viene justo después del Pérmico, pues los arcosauromorfos, estos que sobrevivieron, pues prosperaron y se convirtieron en las especies dominantes de los ecosistemas del Triásico. Y eso fue lo que hizo posible que evolucionaran los dinosaurios y algunas formas de reptiles como nuestros cocodrilos modernos, ¿no? Ujú. Pues imagínate, en medio del peor evento climático en la historia de la Tierra, durante el que murieron más especies que en cualquier periodo de la historia del planeta, pues la vida consiguió persistir. Sabemos que estos animales, estos arcosauros, como grupo, se libraron de este evento catastrófico, fueron capaces de atravesar desiertos de más de 15.000 kilómetros donde no había nada de vida y se convirtieron en uno de los principales autores de la vida que hubo en la Tierra a partir de ese momento. Absolutamente alucinante.
Pues nos hemos quedado con los arcos auromorfos, que no te digo cómo nos hemos quedado. Pero bueno, como estamos hablando de especies resilientes que consiguen superar los más duros problemas, las pruebas más complicadas, hoy tenemos que hablar también en nuestro apartado de tecnología de la última conferencia de desarrolladores de Apple. No tenemos mucho tiempo, pero podemos hablar de algunos de los asuntos más importantes que se presentaron allí, como por ejemplo la famosa IA de Apple, que está ahí integrada directamente y que parece que funciona a su aire y con nuevos diseños. Cuéntanos cómo fue esa conferencia. Bueno, vamos a ver. Todo el mundo esperaba que esta presentación fuera un día muy complicado para Apple. Vale, Apple está acostumbrada a que cuando hace esta conferencia, pues es como un paseo triunfal, se pegan, es como un paseo militar, los ejecutivos sacan músculos, presentan dispositivos o presentan software alucinante, y se esperaba que esta vez, claro, es que todo lo que se ha ido publicando sobre Apple durante los últimos meses han sido críticas. Sí. Y es que están perdiendo, por lo visto, según muchos críticos, están perdiendo la batalla actual tecnológica, que es la de la inteligencia artificial. Ellos ya presentaron hace unos meses, presentaron su inteligencia, la Apple Intelligence, pero se queda a años luz de la que están presentando otros, como Gemini de Google, como Copilot de Microsoft, GPT. Es decir, estos siguen actualizando sus sistemas a un ritmo frenético y Apple parece que se está quedando atrás, ¿no? Entonces se esperaba que aquí, que es en esta conferencia de desarrolladores, que es de software, pues a ver si Apple decía algo o si se le notaba otra vez estas costuras, ¿no? Bueno, pues salieron los ejecutivos, Tim Cook y Craig Federighi y compañía, salieron como si nada, ¿no? Y salieron como si nada, ¿no? Y presentaron la que es la mayor revolución en los sistemas operativos. Han unificado todos los sistemas operativos para que todos hablen entre sí, y les han metido todas las funciones de Apple Intelligence. Y han añadido algunas funciones de Apple Intelligence que serán, que las podremos disfrutar de ellas a partir de otoño, pues que no tiene ningún otro fabricante. Pero estamos hablando de una inteligencia artificial que es diferente a la que estamos acostumbrados cuando pensamos en inteligencia artificial. ¿Vale? O sea, tú estás pensando en las IAs generativas. Sí. Estamos pensando en las IAs generativas como estas que te he citado antes, pero tú les preguntas cualquier cosa, que te redacten una investigación, que tal. No, Apple Intelligence está integrada en todas las funciones, en todas las aplicaciones del sistema operativo y cumplen funciones específicas dentro de las aplicaciones. Y resulta que esas aplicaciones se convierten en capaces de hacer cosas por ti que hasta ahora no podían hacer. Y una de las mayores es hacer, por ejemplo, Apple lo ha conseguido, la traducción en vivo. O sea, tú estás hablando por teléfono con una persona que habla en otro idioma y la inteligencia artificial lo detecta y te hace una traducción en vivo de la conversación. Qué bien me hubiera venido eso la semana pasada, fíjate. Pues eso lo vas a tener a partir de otoño. Y eso te vale en todas las aplicaciones. Es decir, imagínate que tienes un chat con 4 o 5 personas, ¿vale? Cada una de un idioma. Un chino, un indio, un ruso y un francés y tú. Bueno, pues tú escribes en español y cada uno recibe el mensaje en su idioma. Caramba. Y todos los que te envíe cada uno de ellos, tú los recibes en el tuyo, sin que tengas que hacer nada más. ¿Sabes? Ese tipo de funciones, por eso yo lo que digo, lo que estoy viniendo a decir es que Apple no es que se haya quedado atrás, es que ha optado por una IA distinta a la que están optando todas las demás marcas. Que va como siempre, a su aire, a su aire. Claro, pero ¿esto es mejor o peor? Vamos a ver. Por ejemplo, en cuestiones como la fotografía, es verdad que Apple tiene la goma de borrar, esa que te quita un sujeto que tú no quieras, pero cualquier teléfono de Google te hace unas cosas maravillosas con las imágenes que tú no puedes hacer con un iPhone. Yo no sé si a esto reaccionarán o no, pero de momento, y eso es lo que han enseñado. Y lo han enseñado con una nueva interfaz que abarca a todos los dispositivos, desde los iPhones, a los relojes, a los tablets, a los ordenadores, que es de cristal líquido. Una cosa, o sea,
tienen una apariencia de cristal líquido que aparecen como ventanas translúcidas continuamente que te van dando las posibilidades de lo que tú puedes hacer en cada momento, pero permitiendo que veas lo que hay debajo. Mm. No abriéndose una ventana que te tapa de repente lo que hay debajo, sino que es translúcido. Esta tecnología les ha costado un montón desarrollarla y es súper elegante y súper fluida y súper bonita. Y tanto es así que han cambiado todos claro, cada sistema operativo tenía su número. Por ejemplo, estábamos esperando el iOS para los iPhone, el 19, porque el Mm. último había sido el 18. Estábamos esperando el sistema para los ordenadores, me parece que era el 15 o el 16. El de los relojes no me acuerdo qué número iba. Lo han unificado todo y le han puesto el número del año. Entonces se llama iOS 26 para todos. Y tienes versión, porque es el mismo, tienes versión iOS 26 para los relojes, para los teléfonos, para las tabletas, para los ordenadores y para las gafas inteligentes. Es decir, han unificado todo de manera que todas las aplicaciones esto que te he dicho que hacen las aplicaciones, tú lo puedes hacer de un dispositivo a otro. Sí. Es decir, tú puedes utilizar estas funciones de inteligencia artificial en un reloj y disfrutar de ellas en el ordenador, de forma transparente. Es decir, es una auténtica revolución en la forma de utilizar. Siempre hemos dicho los sistemas operativos de Apple están a años luz de otros sistemas operativos por la facilidad de uso, por la cantidad de cosas que permiten y por la robustez que tienen, ¿no? Mm. Bueno, pues ahora le han dado una vuelta a todo eso y todo eso alimentado con esta inteligencia artificial diferente. Habrá que ver qué tal les sale, pero conociendo a nuestros clásicos, pues, y yo por lo que he podido ver, todavía ya te digo que no he podido probar muchas cosas, pero promete, la verdad es que promete. Estos tíos es que son increíbles, o sea, siempre salen por donde menos se les espera, pero siempre caen de pie, es increíble lo Efectivamente. de Apple. Bueno, pues aquí cerramos el programa de hoy y nos vamos con muchas cosas en las que pensar, tanto de ciencia como de tecnología. José Manuel, gracias por habernos acompañado una vez más. Pues gracias a ti, nos vemos en una semana, como siempre. Ahí estaremos con Esteban Novillo en el control de sonido, realización técnica. Saludos de Pedro Pablo Maya en el micrófono. Volvemos en 7 días en Atomos y Bits.